No, es que a ninguno le interesó. A ninguno le interesó y el más cercano a eso, a Hegel, así que teníamos charlas y demás, no solo Hegel, sino otros, se dedicó después a Spinoza y después por ahí el hombre le dio por abandonar voluntariamente este mundo y ya. Entonces, ¡Ah! Durísimo. perdí el... Hola, Hola, buenas Judith, ¿qué tardes. tal? Muy bien, ¿y ustedes? Hola, ¿quién está allá en la Bien. penumbra? ¿Andrés? Ah, Andrés, sí, pero sí. es que Hola, profe. Andrés siempre, él es un excelente fotógrafo, entonces siempre se hace a contraluz. Ahora sí, ahora Entonces sí. nunca se ve y se ve una mancha negra ahí hegeliana, que uno dice, no, El Bueno, muchacho siempre está en lo oscuro. ¿cómo? Eso es porque por lo negro. Sí, El muchacho sí, está, sí, Andrés el el mu- oscuro. un gusto saludarlos, pero me tengo que ir. Hola, profe. Hola, Hola, Andrés. Chao, que estén bien. Gusto. Sí, Vale. chao. No, Andrés el oscuro, entonces, sí, Hegel el Oye, me oscuro. levanté de metalero. ¿Qué tal, profe Guillermo? no, Profes. nada raro. Lo que contaba, ¿no? Es decir, muy atareado, pues porque a veces aparece gente que está aburrida, entonces quieren que les hagamos alguna cosa sobre arte rupestre. Entonces, pues bueno, hay algunas cosas que están preparadas de tiempo atrás, pero otras que tampoco son tan fáciles de resumir y ahora, pues en realidad se puede decir tan poco sobre lo que hicieron los indígenas. Cualquier persona que habla sobre cosas mágico-religiosas es lo mismo que estábamos leyendo sobre Hegel, todo el plan edificante, ¿no? Es decir, se encuentran una piedra cualquiera y ya dicen, es un sitio sagrado, ahí se hacían ceremonias, ahí había rituales, ahí entonces, y los más Indiana Jones entonces hablan de sacrificios y de toda clase, no, y entonces uno dice, pero ¿y cómo saben? Yo voy y veo la piedra y yo no veo nada más que una piedra con unos dibujos, pero la gente se monta una cantidad extraordinaria de películas, algunas de las cuales siempre se vinculan con el chamanismo, ¿no? Con el sitio donde probablemente había un personaje con plumas pintado y probablemente bastante macabro y con mirada ominosa, que tenía una niña ahí, que iba a un muchacho, que flechaban y luego la sangre se la tomaban. Es decir, han inventado una, que es un poco la fórmula que uno sabe que no es otra cosa que el desprestigio creado por la época colonial, ¿no? O en buena parte de las proyecciones del primer desprestigio de la época colonial, multiplicado después por la antropología del siglo XVIII y XIX, o fundamentalmente del XIX y del XX, de que en realidad y hasta razón tienen, ¿no? Es decir, después de haberlos destruido, ¿cómo vamos a decir que destruimos algo que valía la pena? Entonces siempre se habla muy mal, igual de la Amazonía. La Amazonía, pues eso era un potrero lleno de árboles, de micos y gente que eran micos, ¿no? La misma cosa. Y ahora pues hay una cantidad de nuevas investigaciones que parecerían mostrar que había un tipo muy particular de desarrollo intelectual en los indígenas de la Amazonía, desconocido y sobre todo presente en lo que hemos venido ubicando, que son unos murales monstruosos. Sobre eso deberíamos hacer una charla de descanso de Hegel y les muestro monas. Aupa, sí. Puede Sí, ser, sí, muy puede ser bueno. una sesión adicional. Entonces me ensayo para tengo que editar una conferencia sobre la lindosa y alguien tiene que enviarme, entre otras, unos programas particulares de qué, de unas fotos que hicimos en 360. Entonces, entre otras, debo escribirle a ese tipo. Bueno, ya casi, está casi toda la gente o no, todavía no. Hasta ahora están llegando. Somos 10. Juan Carlos. Me tardé ya porque es que voy a tratar de... Ay, la ventana está cerrada. No sé.
Eduardo, ¿sí me consiguió el Cuénteme. dato de los libreros? Si se pueden conseguir libros. Pues es que hay uno de que llevan esa vaina a domicilio. Ahora le escribo por internet porque por ahí tengo el teléfono de uno que lleva los libros a domicilio. Se los manda por internet rapidísimo. Ah, Vale, perfecto. creo que 5.000 el envío. Una cosa así. Mm, Ok. Entonces sí puede ser una buena opción. Tiene una librería en el centro y le puede colaborar con eso. Oye, que es que a mí se me olvidó darle el dato. Bueno, Vale, entonces intentemos empezar si les parece. Vale. listo, profe. Mm, entonces, la situación es de la siguiente manera. Vamos a compartir la pantalla. Mm, ¿están viendo ustedes el texto o no? Sí. Sí, señor. Pero está como muy enredado con otra cosa acá tal cual. Agrandarlo se puede. No, el problema es que tengo que cuadrarlo en la pantalla. Ahora Ah, ya. sí y ahora sí. Entonces, estábamos en qué parte exactamente. En el Porque 9, ¿no? me tocó, De 9. me tocó utilizar otro computador aquí, el de al frente, porque el otro me hizo una trastada. Esto ya está, ¿no? La verdad, figura, para chacha, Eh, casi ahí, ¿no? no, a ver. No. Más abajo. Sí. Eh, no, más arriba. Uh. Un Sí. tiempo un hombre tenía un cielo dotado de una riqueza pletórica de pensamientos e imágenes. Ah, sí, pero es que ese título de las tareas, Ah, no, es que ese es el de la... ese no existe ahí. No, eso es trampa de la versión que yo tengo. Simplemente tengamos en cuenta los... Es que ahí está interrumpido ese párrafo. Ese párrafo que empieza a esta exigencia es el párrafo 8. este es Y es el 8. Y hay que quitar el título. Hay que quitar el título que tenía ahí, porque es que esas tareas científicas del presente, eso, a ver, nota del traductor, prólogo, ahora sí. ese título, nada, ese título no hay ahí. Bueno, aquí sí estamos, ¿no? Un tiempo, pero esto no va. No, hay que quitar el título de ahí porque eso pertenece al párrafo. O sea, hay que pegar eso no ha despegado, ha pegado. Ya, ahora sí. Espere un momentico, este del gusano. A esa exigencia es el párrafo que... Responde el esfuerzo acucioso, es el párrafo 8. Listo, ok, 8. Exacto. Pero a la ciencia, el otro es el 9. Ese es el 9. El 9, el que sigue, y a esta sobriedad, Ese es el 10. ese es el 10. Listo. Y a ver, el 11 no es difícil. Este es el 11, el que dice no es difícil. El otro, eso va 11. pegado. 11 dice no es difícil. Listo. El 12, sin embargo, correcto. El 12. El 13 es... El este está 13 confundido. empieza con mientras, eso va pegado. Ese, mientras que de una parte, ese es el 13. Listo. ¿Más?
No, ya es suficiente. Ese mientras es el 13. Listo, yo pienso que volvemos entonces al número 9, tal cual. Listo. Ok, entonces, arrancamos. La fecha de hoy es que 29 viernes de mayo. Lectura del texto de la fenomenología del espíritu. En este momento estamos a algo así como unas 12 personas, si no estoy mal. A ver, ya puedo saberlo aquí. A ver si hay otras personas que están intentando ingresar y no han podido ingresar. Y siempre hay ese pereque y me queda perdida la pantalla. En realidad somos 14 personas, listo. Entonces, ahora sí. Entonces, la fórmula sería la de ampliar la pantalla, ¿de acuerdo? La de ampliar la pantalla y podemos leerlo así, ahora sí. Pero a la ciencia no le cuadra esta sobriedad del recibir o esta parquedad en el dar. Quien busque solamente edificación, quien quiera ver envuelto en lo nebuloso la terrenal diversidad de su ser allí y del pensamiento y anhele el indeterminado goce de esta determinada divinidad que vea dónde encuentra eso. No le será difícil descubrir los medios para exaltarse y gloriarse de ello. Pero la filosofía debe guardar de pretender ser edificante. Ya en el párrafo 10, pienso yo en una mayor explicación de lo dicho anteriormente. A esta sobriedad que renuncia a la ciencia, menos aún puede tener la pretensión de que semejante entusiasta nebulosidad se halle por encima de la ciencia. Estas profecías creen permanecer en el centro mismo y en lo más profundo miran con desprecio a la determinabilidad, el oros, y se mantienen deliberadamente alejadas del concepto y de la necesidad, así como de la reflexión, que solo mora en la finitud. Y esto sí que es una expresión bien interesante. Pero así como hay una anchura vacía, también hay una profundidad vacía. Hay como una extensión de la sustancia que se derrama en una variedad finita, sin fuerza para mantenerla en cohesión. Y también una intensidad carente de contenido que, como mera fuerza sin extensión, es lo mismo que la superficialidad. La fuerza del espíritu es siempre tan grande como su exteriorización, su profundidad solamente tan profunda como la medida en que el espíritu, en su interpretación, se atreve a desplegarse y a perderse. Al mismo tiempo, cuando este saber sustancial carente de concepto pretexta haber sumergido lo peculiar de sí en la esencia y entregarse a una filosofía verdadera y santa, no ve que, en vez de consagrarse a Dios con su desprecio de la medida y la determinación, lo que hace es dejar unas veces que campe por sus respetos en sí mismo el carácter fortuito del contenido y otras veces que se imponga la propia arbitrariedad. Al confiarse a las emanaciones desenfrenadas de la sustancia, creen que, ahogando la conciencia de sí y renunciando al entendimiento, son elegidos a quienes Dios infunde en sueños la sabiduría, pero lo que en realidad reciben y dan a luz en su sueño no son más que sueños. Eso parece incluso una alusión a Calderón de la Barca, ¿no? Impresionante. Bueno, yo pienso que podemos decir algunas cosas en relación a esta primera parte. Yo estoy un poco como incómodo porque estaba haciendo unas vueltas de calle y entonces estoy agitado, pero bueno, vamos a hacerle la fórmula a ver qué. El acento fundamental es precisamente en torno
a las distinciones que él hace entre lo que se ha hecho de filosofía, entre las versiones tradicionales, digamos, o convencionales de las contradicciones, que encuentra la gente más en los sistemas filosóficos, que es su proceso, pero también al valor que cumple la unidad que él determina como ciencia, ¿no? Pero lo interesante es que destaca un debate o abre una preocupación sobre el afán exagerado de ciertos grupos que están buscando encontrar con facilidad, antes que hacer un ejercicio riguroso o de detenerse a pensar y a desarrollar un proceso de determinaciones, se dedican más a ser, como decía el profesor Guillermo Moreno, edificantes, ¿no? Es decir, casi como si la filosofía tuviera que cumplir la misma función de la religiosidad y de la teología, es decir, de la doctrina, y no solo de la doctrina, sino del adoctrinamiento y de la enseñanza, de cómo llegar a los principios fundamentales, al fundamento que sería Dios, ¿no? Y a todo lo que eso, por eso él dice, el indeterminado goce de esta determinada divinidad. Y él advierte, ¿no? Que vea dónde encuentra eso. No le será difícil descubrir los medios para exaltarse. Y esto sí que es interesante. ¿Cuáles serían los medios que existen para la época para poder simplemente deshacer la opción de la religión y volver esto más un asunto de vínculo sagrado, de vínculo inmediato con la existencia de un fundamento que no sería el pensar mismo, sino una sustancia que sería Dios? Y por eso reinsiste, la filosofía debe guardarse de pretender ser un principio edificante, ¿no? Un fundamento sobre la edificación y sobre que en el fondo yo estaría en condiciones de asegurar que también habría una cantidad de implicaciones allí sobre la moral, ¿no? Y sobre la ética y sobre el comportamiento. Es decir, es como si tuviéramos a la mano, para pensar en lo que había advertido Carlos en la sesión pasada, de los contextos, hay tanta molestia social, tanta incapacidad del control, que es esencial para la política de la época producir eficacias frente a el control de la gente, ¿no? Pero bueno, insiste Hegel en que la ciencia no tiene más que sobriedad, ¿no? Calma, no hay que desesperarse ni imaginar que el principio y el fundamento de todo lo que puede ser el conocimiento de la realidad sea la simple nebulosidad por encima de la ciencia. Ahora, yo no tendría una imagen muy clara de a qué se refiere, y me acuerdo del comentario que hacía Rafael Gutiérrez Girardot en la clase de Hegel en la Universidad Nacional, cuando decía que no hay un párrafo que no esté Hegel utilizando una pelea, un debate con alguien que personalmente conoce y que corresponde a la época, sobre lo cual ya hemos hecho algunos apuntes. Pero me llama la atención que se hable aquí las profecías que creen permanecer en el centro mismo y en lo más profundo miran con desprecio el proceso de la determinabilidad. Y ahí yo estaría en condiciones de decir que sí, esta sí es una extraordinaria herencia del pensamiento kantiano, porque precisamente quien se dedica a estudiar con algún rigor para fundamentar el proceso de la objetividad, que después se puede llamar la objetividad de la crítica de la razón pura, antes de hacer experiencias, el análisis de los juicios. Y el análisis de los juicios es una estructura rigurosa de determinabilidades. Es decir, ¿qué es lo que hacen los juicios? Pues entonces es designar cierto tipo de contenido, entender que ese tipo de juicio tiene una estructura, una forma muy particular, y las distinciones entre los juicios, sean o no
sintéticos, sean o no analíticos, sean o no a priori o a posteriores, van a dar una dinámica especial muy rigurosa de lo que se puede decir en una condición que tiene que tener una estructura, ¿cómo decirlo? Una cierta característica, y es que no pueden ser, no pueden funcionar de una manera rigurosa si no existe algo que me afecte. Es decir, en ese sentido viene la noción de finitud, ¿no? Es decir, yo no puedo hablarme más que de las experiencias que yo he tenido, y el contenido de mis juicios, diría Kant, corresponden precisamente a esas condiciones y características determinadas por mi vida personal, por mi biografía. No es posible que el sujeto puede pensar mucha cosa, pero lo que es absolutamente fundamentado corresponde a mi relación eh, biográfica. Y por eso me parece que lo que sigue de ahí en adelante es, bueno, la crítica a aquellas personas que están interesadas en esta nebulosidad, que se mantienen, y volvemos a la preocupación que yo asumía hace algunas sesiones sobre la importancia de acentuar en el concepto y de acentuar en la reflexión que solo dice él mora en la finitud. Es decir, aquí no estamos interesados en otra cosa distinta que en precisamente la reflexión, que tiene que ir por partes, como cuando me decían a mí una oportunidad, en un párrafo usted no puede escribir todo, le toca hacer partes, ¿no? O sea, hacer oraciones para poder explicar algo, y esa dinámica del desarrollo de la misma escritura también es una condición de finitud. Bueno, y vuelve a insistir aquí en que ese tipo de estructuras convencionales son vacías, pero también son, desde el punto de vista de su profundidad, también vacías. Y a mí me parece que en lo que podríamos detenernos, Guillermo, sería en precisamente esta cosa tan apretada, como así como hay una anchura vacía, también hay una profundidad vacía. Hay como una extensión de la sustancia que se derrama en una variedad finita, sin fuerza para mantenerla en cohesión. Y hay también una intensidad carente de contenido que, como mera fuerza sin extensión, es lo mismo que la superficialidad. La fuerza del espíritu es siempre tan grande como su exteriorización. Su profundidad solamente tan profunda como la medida en la que el espíritu, en su interpretación, se atreve a desplegarse y a perderse. Al mismo tiempo, cuando este saber sustancial carente de concepto pretexta haber sumergido lo peculiar de sí en la esencia y entregarse a una filosofía verdadera y santa, no ve que, en vez de consagrarse a Dios con su desprecio de la medida y la determinación, lo que hace es dejar unas veces que campe por sus respetos en sí mismo el carácter fortuito del contenido, y otras veces que se imponga la propia arbitrariedad. Y a mí me parece que esto, para poderlo entender, finalmente habría que imaginar eso que después vamos a tener que introducir con más juicio, que serían las formas, las figuras de la conciencia, serían las maneras de no quedarse trabado en una estructura única, en una estructura, digamos, lo que yo hablaba en la sesión pasada, en una ontología rígida que no tiene la dinámica de poderse transformar en sí misma en distintas cualidades. Y por eso son ellas, estas estructuras rígidas, emanaciones desenfrenadas de la sustancia, creen que ahogando la conciencia de sí y renunciando al entendimiento, son elegidos a quienes Dios infunde en sueños la sabiduría. Pero lo que en realidad residen y dan a luz en sus sueños no son, por tanto, más que sueños. Bueno, a mí, por eso llamaba la atención sobre que tratáramos de profundizar en este párrafo, en la parte leída nuevamente, porque me parece que es donde podemos encontrar algunos aspectos interesantes. No sé qué opinión le merece, profesor Moreno. Bien, sí hay un par de cosas más, como tres,
bien significativas en este párrafo. Sin embargo, creo que antes de abordarlas, vale la pena, insisto siempre en eso, en recordar que de alguna manera este párrafo cierra un segundo grupo de párrafos que yo me atrevería a concretar o a decir que serían los párrafos 6 al 10. Ya en la pasada ocasión lo habíamos dicho. Donde Hegel aborda algunas de las características y de los problemas que tiene el llamado la representación, porque se trata de una representación que, como dice en el párrafo sexto, está muy extendida en la época de Hegel, muy extendida en esa época, que consiste en que pretende llegar directamente, sin hacer el trabajo conceptual debido, a captar el núcleo, el centro de lo existente, lo realmente verdadero, pero sin hacer el trabajo necesario para poder llegar allá. Y entonces presenta algunas de esas características, por un lado. Por otro lado, presenta los problemas que tiene ese saber para cumplir lo que falsamente promete, es decir, mostrar que no puede cumplir. Recuérdese que el párrafo 10, precisamente, que cerraría el grupo, de estos párrafos, en lo que en realidad esta gente concibe y alcanza y dan a luz en su sueño, no son más que sueños. Es justamente las palabras con que cierra todo el grupo de párrafos dedicado a esto. Para poder hacer eso, esa pretensión, esa representación del saber absoluto, del saber inmediato, de la intuición inmediata, tiene que, también lo señala en ese párrafo al final, hacer caso omiso, ahogar la conciencia, la autoconciencia y el entendimiento. Es decir, tiene que pasar por alto el desarrollo que tiene la conciencia en ese momento y el desarrollo que tiene el saber también en ese momento, y por el contrario darle prioridad al sentimiento y a lo no mediado, es decir, a la intuición directa. Entonces, eso es un mantener, dicen en este párrafo, deliberadamente, es hasta consciente, esa posición que asumimos es básicamente la del Schelling de esta época, que habría que conocer las obras de Schelling en este momento en que Hegel se ha alejado de él. Digamos, por ahí serían las posiciones que Schelling sostuviera alrededor de 1803 y 4, una cosa así. Porque como él va cambiando de posición, entonces el asunto cambiaría también. De rechazar ese trabajo del entendimiento, asumir la conciencia de sí y por el contrario pretender acceder directamente a la divinidad, al absoluto. Se alejan deliberadamente del concepto y de la necesidad y de la reflexión, seguramente con el argumento que el concepto, la reflexión son pertinentes para
para saber de este mundo terrenal, de lo finito, pero no para saber de lo infinito, de lo absoluto. Entonces es como pretender que hay un modo de saber de un nivel más alto, que el que puede dar la reflexión y el entendimiento. Y por ese lado, pues es lo que dice Hegel, es una anchura vacía y una profundidad vacía, porque no se puede renunciar ni a la reflexión, ni a la propia conciencia, ni al entendimiento, porque es la única manera de saber que nos permite acceder en principio, valga la expresión, en principio, a lo finito. Y enseguida está la afirmación, es que el espíritu, lo que él llama el espíritu, se encuentra en estas épocas ya situado en el terreno de lo finito. El verdadero saber es en principio un saber sobre lo finito, pero es de lo finito, pero no de lo finito como finito, sino saber justamente en qué consiste la finitud de lo finito, hasta dónde llega esa finitud, qué características tiene. Eso es lo que hay que saber, por un lado. Por otro lado es que, y esa es la tesis central que está ahí más abajo, la característica central del espíritu, o sea, de lo infinito, como bien es el espíritu, es perderse en lo finito. Sí, claro. Vertirse en lo finito. O sea, en este mundo que está constituido por cosas finitas, cosas perfectamente determinadas, aisladas, separadas unas de otras. O sea, en este mundo de lo finito, lo que se expresa es el espíritu de lo infinito. Entonces, el espíritu se pierde ahí. El espíritu se pierde ahí, pero se pierde ahí para recuperarse desde ahí. O sea, la clave es conocer lo finito, pero precisamente para reconducir esa noción de lo finito hacia lo infinito. Claro, tal cual. Claro. Entonces se trata de eso. A mí me llama la atención, Guillermo, una cosa, y es que en general, cuando yo leo el texto, siempre estoy tratando de pensar precisamente contra quién está discutiendo, y yo tengo a veces es decir, yo nunca imaginé que fuera con Schelling, entre otras por razones comprensibles, porque mi lectura de Schelling se reduce casi a cero. Porque eso hay que explicarlo porque pareciera ser un descuido, pero lo que sucede es que cuando uno entra a una universidad, normalmente no tiene uno profesores que sepan de eso y por lo tanto nunca tiene clases de esos autores. Y en el fondo el idealismo alemán en la universidad donde yo estudié había empezado a decrecer. Y los profesores que recién llegaban de Europa pues venían más en la onda marxista, en la onda de la Escuela de Frankfurt, etc. Por lo tanto, cuando yo leo el texto, mi representación, si puede decirse, es la del debate con la filosofía tradicional aristotélico-tomista. Yo siento como si fuera una discusión con el pasado prekantiana que estuviera diciendo, mire, en esos periodos existía tal condición de la sustancia que se consideraba estable y homogénea, ¿no? Es decir, ¿qué es la sustancia? Pues la sustancia es la versión aristotélica en donde el mundo está constituido por materias y formas. El mundo tiene unas características del conocimiento muy particulares derivadas de ese ilemorfismo, y el conocimiento no puede darse más que la posibilidad de una estructura rígida en torno a sujetos y objeto, ¿no? O sujeto y objetos, más bien. Pero yo no observo nunca en la lectura, por lo menos desde lo que yo alcanzo a poder leer y entender, que exista allí una percepción destinada a
discusión con Schelling. Por eso me gustaría que nos pudieras ampliar un poco más esas características, Guillermo. Bueno, así por encima, a ver, porque, bueno, yo de lo que conozco, o lo de Schelling, pero es la parte que me ha interesado más, o la parte que me ha interesado más de él, es la que está después de esta época, después de la fenomenología, pero bueno. Ahora, tengo una visión muy general, porque eso también es lo que pasa. Uno, en el trabajo que uno adelanta en el aprendizaje de estas cosas, la gente entra directamente, así fue el caso nuestro, directamente a la fenomenología sin Sí. el trabajo previo, y lo único que se había mirado realmente previamente pues era Kant. Pero el tránsito por Fichte y por Schelling es absolutamente decisivo e importante. ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que pasa así grosso modo? En Kant tenemos, ya sabemos, la cosa en sí, detrás de los fenómenos, sustentando pues los fenómenos, y el sujeto que aporta las características para la concreción de esos fenómenos, digámoslo. Tal cual, sí. Para la síntesis final, donde el objeto es finalmente una construcción intelectual. Exacto, pero queda el remanente de la cosa en sí. Hay Sí, algo que debe estar allá, porque sin eso no habría afectación a la sensibilidad. Sí. Y el sujeto no podría hacer nada. Es decir, si no hay afectación de la cosa en sí hacia la sensibilidad del sujeto, pues nada. No sucede absolutamente nada. No hay a qué aplicar las categorías del entendimiento. Sí, bueno, tal cual. Entonces, ahora, ¿cuál es la posición de Fichte al respecto? Pues es radicalizar la noción de sujeto, la noción de yo, quitar, para eliminar la cosa en sí, porque ellos saben, esto sí es común a Fichte, a Schelling y a Hegel, ellos saben que mientras permanezca algo de lo cual no se pueda tener conocimiento, y por supuesto a partir de ahí dominio, la libertad es imposible. No se puede sustentar. Entonces, la posición de Fichte es llevar el sujeto hasta el absoluto. O sea, que todo dependa del sujeto. Que lo que no es sujeto, solo puede ser entendido como una posición del sujeto. O sea, el sujeto es el yo. Sí. Lo que no es sujeto es el llamado no yo. ¿Sí? El no yo en Kant, fijémonos que en Kant, haciendo pues una extrapolación del asunto, pero es esa, está el yo y está el no yo. ¿Qué es el no yo? El no yo es la cosa en sí. ¿Sí? Sí. El no yo. En general, sí, tal cual. Bajo el supuesto de que existe una teleología del mundo, o que existe una razón que yo no puedo finitamente descubrir porque no tengo acceso más que a fenómenos, punto. Exacto. Ahora, en esa interacción entre lo que yo no soy, que es otra cosa independiente de mí, y lo que yo soy, aparece el fenómeno. ¿Sí? Bueno, Fichte elimina la independencia de esa cosa en sí, de ese no yo, y plantea que es el sujeto el que coloca el no yo. O sea, se elimina la cosa en sí, porque si permanece la cosa en sí, la libertad no existe. Y segundo, porque la actividad del sujeto, según Fichte, para Kant, sería una actividad muy limitada.
¿sí? Claro. Precisamente poner espacio y tiempo y las categorías y nada más. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que tener ahí presente. Acá nos dicen en un chat, quiero mirarlo, esta posición es del primer ficte. Luego el segundo pone a Dios en el lugar del absoluto, lo indeterminado. ¿Hasta dónde llega eso? Realmente yo no sabría, porque habría que seguir el desarrollo del pensamiento claro de Fichte, pero de todas formas, ahí lo que pasa es lo siguiente. Este Fichte, digamos, esta posición sostenida por Fichte, pues eleva el yo a una altura absoluta, eleva el yo a una altura absoluta porque es el generador de todo. Y entonces, desde ese punto de vista, el sujeto es todo, desaparece la cosa en sí, en el sujeto se concentra esa libertad y toda la fuerza misma del pensamiento y de lo que es. A eso es lo que se va a llamar justamente idealismo subjetivo. ¿Sí? Idealismo, porque es una subjetividad mayor que la de Kant. ¿Sí? Porque Kant mantiene la existencia de algo independiente del sujeto. En cambio, Fichte va a decir nada está independiente del sujeto, nada es independiente del sujeto. Todo lo que, cuando yo miro el mundo, que no soy yo, digo, es el no yo. Pero ¿de dónde viene ese mundo? Yo mismo determino qué es. O sea, esa sí es la inversión copernicana, ahí sí es total. O sea, Kant habría quedado en la mitad de esa inversión, en la medida en que deja algo allá, y algo determinante de alguna forma, de todas formas, como es la cosa en sí. ¿Hasta qué punto reemplaza Fichte eso? Por Dios, realmente yo no sabría, porque ya sería un conocimiento pues más especializado de Fichte al respecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Schelling? Al principio Schelling sostiene la misma posición de Fichte. Y uno de los libros más interesantes o de la primera época es del yo como fundamento absoluto pues de todo lo que es, donde Schelling defiende esa posición de Fichte. Ahora, el asunto es que Schelling no está satisfecho con esa primacía absoluta del yo, y entonces lo que va a plantear en estos momentos, que va a criticar Hegel, hasta donde sabemos, es la identidad entre el yo y el no yo. O sea, no hacer el no yo dependiente del yo, sino formular una identidad entre lo que es el yo y lo que no es el yo. Incluso se va hacia el otro extremo. Hace depender el desarrollo de esa identidad de la naturaleza, del propio, lo que antes era el no yo. Y formula la idea de una identidad plena, completa sobre de lo que es el yo y el no yo. Y entonces esa identidad completa es lo que está absoluta, a la que se llega de un solo, mediante una intuición. Porque una intuición, ¿por qué? ¿Por qué una intención intelectual? Porque es que se tiene que superar todo lo que sea determinación de lo finito, porque eso es darle una consistencia a lo finito independiente que no tiene. Entonces, por eso Hegel le pelea contra lo nebuloso, contra querer instalarse ya una vez en el centro de todo, contra la identidad
indiferenciada, porque Hegel, vamos a ver que es el filósofo de las identidades, pero diferenciadas. Entonces, uno lo que ve es que fundamentalmente es contra Schelling, que mantiene esa posición que Hegel se pronuncia y dice, no, la situación del espíritu, lo que Hegel va a llamar espíritu acá es justamente lo contrario. Es algo diferente que, pues ahorita vamos a ver que el espíritu en el fondo es la conciencia, ¿no? Pero la característica fundamental de esa conciencia es el perderse en lo otro de la conciencia, si ustedes quieren, el yo en el no yo, para seguir utilizando la terminología, para luego recuperarse desde ese no yo hacia el yo. Eso es el espíritu. Entonces lo fundamental es el movimiento de ida y vuelta, que partiendo del yo va hacia el no yo y regresa nuevamente al yo. O sea, no es ni la posición de Fichte ni la posición de Schelling al respecto. Ya habría que mirar algunas cosas pues con más detalle. Me queda sonando eso de si hay un segundo Fichte que pudo haber renunciado a una postulación tan radical de un no yo y decir que lo absoluto sea Dios, porque es que la idea de que el absoluto es Dios es una idea que comparten Fichte, sí, Fichte, Schelling y Hegel, todos tienen al respecto de Dios esa misma idea de que es lo absoluto, pero la manera de abordarlo y de saber de él es muy diferente en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, eso es lo que podría decir por ahora. Y terminando aquí ya el párrafo, yo pues simplemente del grupo de párrafos lo que diría al respecto es que uno podría resumir que lo que dijimos antes, que ahogando la conciencia de sí, pero es que esa conciencia de sí es la autoconciencia. Y Hegel sabe que la autoconciencia, es que aquí hay una serie de problemas. Cuando él utiliza unos términos, por ejemplo, conciencia de sí, autoconciencia, entendimiento, es que Hegel, más aquí en el prólogo, ¿de dónde está tomando esos términos? Los está tomando de la fenomenología. Entonces la persona lee aquí ahogando la conciencia de sí y el entendimiento, pero entonces no sabe a qué se está refiriendo cuando dice, por ejemplo, conciencia de sí. Pues resulta que para Hegel, perdón, esa conciencia de sí se ha formado ella misma en un conflicto con los propios hombres, en un conflicto con la naturaleza. O sea, se ha formado en el mundo de lo finito. Entonces, el no pararle bolas a esa conciencia de sí es el no pararle bolas al mundo de la finitud. Y el entendimiento, recuerden, también tiene que ver con eso. Es el tercer capítulo de la fenomenología. Y obviando la situación real existente, o sea, el mundo tal como existe y tal como es en su carácter finito, y obviando también el trabajo conceptual necesario, o sea, quedándose en meras representaciones, porque estas son meras representaciones de Dios. Después, un paréntesis muy interesante, después de la fenomenología y como respuesta a la fenomenología, Schelling escribió el libro que yo le señalaba de investigaciones sobre la libertad humana y los objetos con ella relacionados, donde habla de Dios y detalla de Dios, dice qué es y qué no es Dios y cómo se mueve Dios. O sea, es un tratado, eso es más abstruso si ustedes quieren que la misma fenomenología, porque pretende la respuesta a esto. Y lo interesante es que, burlándose de eso, Schopenhauer, que detesta Hegel, que detesta Schelling, burlándose de eso, dice, este señor Schelling nos muestra a Dios en sus más mínimos detalles, pero no nos cuenta cómo lo conoció. Es decir, nos narra todo lo que es, pero no dice, ¿y usted cómo sabe eso? Es lo que la burla de Schopenhauer a Schelling.
Pues eso mismo es lo que está diciendo Hegel, pues a su manera, que esta gente lo que tiene son representaciones gratuitas, nebulosas, oscuras, caprichosas, fortuitas del absoluto, pero no tienen un trabajo conceptual serio. Entonces, olvidándose de hacer ese trabajo, primero olvidándose de cómo es el mundo realmente, segundo, de cómo hay que conocer ese mundo que existe realmente, esta gente plantea la idea de acceder de manera inmediata a ese Dios, a ese absoluto. Pues esa pretensión que pasa por ser profunda es vacía. Hay una profundidad vacía y sobre todo ineficaz. Es un sueño que solo produce sueños, nada más. Y, o sea, esa pretensión que se anuncia en el párrafo 6, se le da ya, se finiquita, mostrando qué características tenía, precisamente no aceptar el mundo, no aceptar lo finito, no aceptar la autoconciencia. ¿Y qué problemas trae eso para finalmente ser algo absolutamente vacío y quedarse, si acaso, en una mera pretensión edificante? Pero que desde el punto de vista de conocimiento no aporta nada absoluto, en absoluto, para nada, para tratar de conocer realmente lo que es. La burla de Schopenhauer. Usted puede decir todo lo que quiera ahora, pero cuéntenos cómo. ¿Cómo llegó usted a eso? El resto es carreta. Bueno, si les parece, para darle una nueva pasada a este párrafo, aquí hay alguien que dice que Andrés levantó la mano. Entramos, si les parece, en la etapa de las preguntas. Si hay alguna inquietud, me parece que sería buena idea que miráramos con algún detalle este párrafo. Yo tengo la sensación de que, como lo advertía, para mí no es tan fácil establecer el vínculo con Schelling por mi ignorancia sobre el autor, pero me llama poderosamente la atención el manejo de la noción de sustancia, porque yo tenía, se supone, la imagen de que después de Kant ese tema había sido relativamente ya convertido en un tema del pasado. Es decir, hablar de la sustancia era una típica característica del pensamiento premoderno. Descartes ha organizado la manera de hacernos entender que la subjetividad es una fuerza productiva, es una máquina de construcción de cualidades. La geometría analítica no es otra cosa que la fórmula práctica para transformar la naturaleza y convertirla desde la geometría en artículos que puedan ser comprados y vendidos. Es decir, es como lo dice creo que Goldman, el manifiesto del partido de la burguesía, ¿no? Descartes no es ese tontarrón que enseñan en las universidades públicas doctrinarias, en donde Descartes aparece como si fuera un personaje absolutamente confundido y obnubilado por su sospecha de que alguien lo engaña, de que hay un espíritu maligno, sino muy al contrario, aquel que dentro del espíritu de la época y coincidiendo con las características del mercado, si se quiere, ha producido una fórmula que es un modelo de transformación de la naturaleza basado en la no ambigüedad de la geometría, convertida en geometría en la naturaleza, o sea, geometría analítica. Sin duda, el antecedente de Wolff, de Leibniz y de todos los filósofos que después generaron los desarrollos más interesantes del cálculo integral e infinitesimal, ¿no? Y si esa es la característica de la modernidad, yo me siento muy sobresaltado de imaginar que sea Fichte o el mismo Schelling un retorno a este tipo de fórmulas que, a pesar de que se supone un acento en la subjetividad, están más interesadas en hacer una reconstrucción de la ontología convencional aristotélica. Esa sería más o menos mi versión del asunto, porque yo no observo que la crítica, por eso decía yo, es muy posible que mi ignorancia sobre Schelling
me haga difícil entender el texto en esa perspectiva, pero lo que yo percibo es que si es así, estaría en condiciones casi que de asegurar que estos personajes entraron en una fórmula que en vez de caminar hacia el futuro, caminaron hacia un retorno a unas formas de sustancia que si no son estrictamente iguales a las de Aristóteles, por lo menos sí le son muy parientes. Preguntas, por favor. No sé qué pienses tú, Guillermo, de eso. No, Guillermo. No, Guillermo, por una cuestión. El problema, de nuevo, y lo vamos a ver ya en el párrafo del 17 para adelante, el problema que toda esta gente tiene, toda, es Spinoza. Y la concepción de la sustancia de Spinoza, que cambió radicalmente la concepción general del pensamiento, de lo que es, y les planteó un problema prácticamente insoluble para los alemanes y para todos. El asunto es, pues no sé, es mucho más grave que eso. El problema es el problema de la libertad. Lo que esta gente va a afirmar siempre y la reflexión que hacen con todos estos textos es el problema de la libertad. Porque Spinoza les dañó el caminado a todo el mundo, absolutamente a todos. Yo diría incluso, ya siendo radical, pero ya es la manera mía de ver las cosas. Yo no sé si estará Carlos por ahí. Hoy no ha estado presente. No parece que estuviera, no. No vino, porque es que yo dicté en alguna época un curso que se llamó Los sofistas y la muerte prematura de la filosofía, señalando que los sofistas mataron la filosofía en la cuna, ¿sí? O sea, la mataron antes de nacer, la abortaron, ¿sí? Y que lo que seguía después con Platón y demás es el intento de revivir algo que los sofistas ya habían acabado y que ya no tenía cuento. Entonces, recuerdo que en ese curso estuvo Carlos. Yo ahora me atrevo a decir lo siguiente. Spinoza acabó con la filosofía alemana antes de que la filosofía alemana existiera, ¿sí? Con el idealismo alemán antes de que el idealismo alemán existiera. O sea, lo que se hace acá, que es muy, muy, muy importante, son esfuerzos de construir sobre las ruinas que dejó Spinoza el planteamiento, sobre todo el planteamiento de la libertad. Entonces, esta gente, Kant, Leibniz primero, luego Kant, luego Fichte, luego Schelling, luego Hegel, pretenden responder al problema tan grande y no lo resuelven. El único que lo resuelve, o no que lo resuelva, sino que da elementos para resolverlo es Hegel, pero el resto no. Que es el problema de que no existe libertad, ¿no? Entonces usted va a ver que, por ejemplo, Schopenhauer se va a Nietzsche, se van a plegar finalmente al planteamiento de Spinoza. No existe la libertad. Hegel es el que, yo lo digo de esta manera, Hegel es el que mejor fundamenta algo que no existe, que es la libertad. Entonces, pero esta es la fenomenología, la filosofía de Hegel es una fundamentación de la libertad. Lo que pasa es que ellos ven que la fundamentación de la libertad que hace que es una fundamentación que no sirve para nada. Eso no sirve, eso no obliga nada. Es decir, en vez del, Hegel lo va a decir, ¿no? En vez del imperativo categórico necesitamos la policía. Sí, eso no es
que la gente finalmente asuma una serie de posiciones. La policía siempre va a estar ahí y hay un montón de cosas que lo resuelven, son problemas de, muchos ya lo tenían resuelto Heráclito a su manera, ¿no? Es el problema del pólemo, es el problema del conflicto, etcétera. Entonces, ellos tienen ese problema, de manera que ellos tienen que aludir siempre a la sustancia, y esa sustancia es la de Spinoza, no es la de Aristóteles, porque en Aristóteles todavía eso está lejos de fundamentarse como se hace en Spinoza. Más aún, Spinoza de los antiguos griegos, a los únicos que respeta es a los estoicos y a Demócrito y a Epicuro y para de contar. En parte por la herencia cartesiana que tiene, que recuerde que el desprecio que tenía Descartes por Platón y por Aristóteles, ninguno de estos individuos para él habían sido capaces de fundamentar verdaderamente la filosofía, y por eso Descartes pretende hacer esa fundamentación. Spinoza dice, estamos de acuerdo con Descartes, lo que pasa es que la fundamentación la hizo muy mal y debe ser de otra manera. Entonces esa sustancia, en este caso, es la de Spinoza, y a esa sustancia se refiere siempre Hegel. Hegel es el único que se enfrenta cara a cara con Spinoza, ¿sí? El único que pretende resolver los problemas que plantea Spinoza. Por eso Schelling en el texto que digo yo, la respuesta de Schelling a la fenomenología del espíritu, también se va a decirlo taxativamente, no, es que el problema que tenemos es Spinoza. Y mientras no solucionemos el problema, que no lo ha solucionado nadie, el problema de la libertad, sigue ahí, es un problema insoluble. Entonces, para resolver eso, tienen que hablar acá de esto. Es Hegel. Hegel es la respuesta directa a Spinoza y el desarrollo del planteamiento de Spinoza. Es decir, a la manera hegeliana. Para enfrentarse con Spinoza hay que desarrollar las ideas espinosistas hasta el punto en que se le pueda encontrar el quiebre y mostrar, como hay con la conciencia, y mostrar que en ese desarrollo puede haber una salida que no la encuentra. Es lo interesante de esto. Entonces, sí, la clave aquí de todo esto es Spinoza, pero a mí me parece que Spinoza hizo lo mismo que los sofistas, mató algo antes de que existiera. Eso es claro, los sofistas acabaron con la filosofía antes de que existiera. El intento de Platón es un intento fallido. Igual va a ser Hegel, en mi opinión. Pero bueno, eso ya es la parte final del asunto. Vamos entonces, si les parece, a abrir a la sesión de preguntas. Los que quieran participar, por favor, abran sus micrófonos, son tan amables. ¿Qué pasó? No oigo voces en ningún lado. Yo le pediría a López, que fue el que hizo el chat de Fichte, a ver si, y yo sé que es lector de Fichte, a ver si puede ampliarnos algo de eso. Al que hizo la pregunta sobre Fichte. Sí, Steven López. A ver, sí, Steven, que no sé si está por ahí. Steven, sí. Y le abro aquí posibilidades para iniciar video y iniciar audio. Steve. ¿O Steve Hernández o Steven? Ah, es Steven. López. Sí, Steven. Yo me acuerdo de él con el apellido López. No, pero no apagó el micrófono y la cámara, entonces no está por ahí a la mano. ¿Alguno otro más puede hacer alguna intervención? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, sí.
Sí, yo fui el que hice el aporte. Lo que sucede, ¿Pero puedes poner la conflicto. cámara o no tienes cámara? Sí, ya la pongo. A ver. Ah, ya, Creo. listo, Steven. Listo, Steven. Bueno, lo que sucede con ficte es que, digamos, hay dos fictes. El primero, efectivamente, habla sobre el yo y lo radicaliza hasta el punto del absoluto. Pero luego, en la universidad en la cual daba clases, en la de Jena, si no estoy mal, lo acusaron de ateo. Pues en su filosofía obviamente no cabía Dios. Si el yo era el absoluto y lo contrario al yo era el no yo, que era digámoslo así, el mundo extenso, entonces Dios no tenía cabida en su sistema. Entonces por esas acusaciones lo echaron de la universidad y demás. Luego, fíjese... Sí, Sí. O sea, no es solo el único que echan de la universidad por ser imprudente. Eso parece ser una nos. Desde Sócrates en adelante estamos expuestos a ese tipo de condiciones. Bueno, sigue, por favor, qué pena en la interrupción. No, tranquilo, profe. Y bueno, luego de esas acusaciones, Fichte se defendió. Hay muchas cartas, muchos textos. Ahorita recuerdo uno en el cual Fichte decía que los ateos eran ellos porque creían en un Dios que simplemente cumplía sus caprichos y bueno, etcétera. En todo caso, Fichte se entrega a la empresa de hacer que el absoluto ya no sea ese yo, sino que el absoluto pasa a ser Dios. Y es de Dios es que se da el yo y es del yo se da el no yo. Digamos que son esos tres niveles. Y bueno, es eso. Entonces ya el segundo Fichte proclama que Dios es el absoluto. Y bueno, sería eso. Ah. Pero ese Dios queda ahí en el aire. ¿O qué? Sí, sí, ahorita no recuerdo, profe, la verdad, cómo trata bien la cuestión de Dios en ese segundo momento. Listo. Listo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? ¿O algún comentario sobre lo existente? Yo tengo una pregunta, profes. ¿De quién estamos hablando? No sé si me oyen bien, es que estoy como un poco mal del internet. No, que tienes que ponerse Andrés. en el sitio de la luz porque ahí parece un fantasma hegeliano. Ahí sí se ve como Andrés el Oscuro. Ahí sí. Ahora sí. Profe, hay un texto de George Lukács que se llama El asalto a la razón. Precisamente el subtítulo menciona como los comienzos de la filosofía del irracionalismo en la época de Schelling. De Schelling a Hitler. Precisamente el Sí. texto empieza a abordar. Sí, el surgimiento, hasta Hitler, sí. Uno podría decir, digámoslo, para tratar de entender ese texto, que aquí en estos párrafos está ya mencionado ese conflicto con las filosofías del irracionalismo. Es decir, como que no del todo fue grato dentro de esta aceptación de lo moderno y Hegel, querer que todo sea racional, que lo real sea racional, sino que por el contrario también sea irracional, o sea, que exista propiamente una filosofía en contra de esto. Y pues esa es como la pregunta, si aquí ya en estos párrafos están mencionados sus conflictos que menciona ya de una manera más compleja Lukács, ¿no? Esa es como mi pregunta. Bueno, en realidad habría que pronunciarlo como es, Lukács, porque es que Lucas suena como a un músico de rock. Listo, sí, a ver. Sobre eso yo, antes de que lo olvide, encontré por pura casualidad una cantidad de textos que nada tienen que ver con la pregunta de Andrés, pero que si no lo digo ahora, luego lo paso. Y yo he estado persiguiendo a un filósofo francés que está tratando de mostrar el carácter irracionalista de Heidegger. Y precisamente se llama Manuel Fayet. Manuel Fayet es un filósofo francés, repito, que ha estado ya por unos 10 o 15 largos años escudriñando todos los archivos y haciendo artículos contra Heidegger.
entiendo que hay en castellano un buen número de textos que se llaman los cuadernos negros, para mostrar el que Heidegger es un filósofo del nacionalsocialismo absolutamente clara, ¿no? La percepción desde crear grupos de choque de jóvenes que salen a la calle a golpear judíos y homosexuales, de que estuvo muy involucrado en la Universidad Alemana como rector y que allí hizo toda clase de presiones frente a cualquier otra filosofía que no fuera la filosofía que él mismo y para el nacionalsocialismo promovía. Entonces, es interesante, voy a ver si si puedo poner algunas de las versiones de esos textos de artículos que encontré de Manuel Fallé, para que también allí haya una estructura, digamos, un poco distinta a la manera como se enseña el Heidegger tan sofisticado como se exprime en la Universidad Javeriana o en cualquier otra institución. Aunque creo que en la pedagógica nunca pasaron por ahí porque ninguno de los profesores sabía de Heidegger, entonces eso complicaba. Como no sabían de Kant, tampoco sabían de Descartes y tampoco sabían de Hegel, pues no había cursos de eso, por razones comprensibles, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que yo quería decir. ¿Hay alguna inquietud sobre lo dicho? Yo agregaría que sí, que Eduardo, Sí, o no, Andrés. Andrés, que Andrés está en lo cierto porque el libro de Lukács arranca justamente de Schelling como el fundador de ese irracionalismo en Alemania. Discúlpeme, Guillermo, ¿usted se pasó a su biblioteca a buscar el libro El asalto a la razón o algo así? Sí, señor. Sí, señor. Esto Claro, es una maravilla de estar en la casa porque usted puede pararse y mirar, sacar de la biblioteca el libro y ser más preciso. Adelante, Guillermo. claro, claro, claro. Entonces es exactamente así, Schelling como el fundador de ese irracionalismo y de ahí para adelante sigue pues esa diatriba de Lukács contra todos, ¿no? Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, y precisamente termina en Hitler. Pues el subtítulo es de El asalto a la razón de Schelling a Hitler. O sea, a la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. Una vinculación directa, exagerada, pues que hace Lukács, en la que muestra que dice que, bueno, de todas maneras, el inteligente de todo esto es Nietzsche. Va a decir, pero hace parte de ese irracionalismo. Y hay una cosa, precisamente, que Gutiérrez Urdardo sostenía en el seminario que nosotros hicimos cuando se refería a Habermas, diciendo que ese retroceso de Habermas frente al marxismo no era gratuito. Es decir, que en una época estuvo con Hegel, estuvo con Marx, pero después empieza a ser, pues ya en esa época lo señalaba Gutiérrez Girardot, reculando frente al marxismo, dijo eso no es gratuito, porque tampoco es gratuito que Habermas haya hecho, creo, la tesis de grado sobre Schelling. Entonces, al haber trabajado precisamente Schelling, tenía elementos ahí para después distanciarse de Hegel y de Marx, que fue pues más que un coqueteo, porque sí fue un acercamiento real. Él quiso Habermas a Hegel y a Marx, pero posteriormente fue un lento distanciamiento y Gutiérrez Girardot se lo atribuía la influencia de Schelling sobre Habermas. Ese es uno. Y lo otro, lo que le señalábamos ya en una ocasión anterior, que Heidegger consideraba que el verdadero pensador del idealismo alemán, el gran pensador del idealismo alemán, era Schelling. O sea, que ese era el importante, no Hegel ni Fichte, sino en realidad era Schelling, y ahí conectaba perfectamente Heidegger, Schelling, ¿no? Era también otra visión, es otra visión que puede tener de ese irracionalismo. Entonces lo que preguntaba Andrés es cierto,
evidentemente se trata de que se identifica en ese periodo del surgimiento de lo que desde la postura de Lukács se llama el irracionalismo. Bueno, ¿qué otras inquietudes, qué otras preguntas o comentarios hay sobre la lectura del párrafo número 9 y 10? Eduardo, ¿no está usted en condiciones de preguntar hoy? ¿Qué pasó? No, es que yo creo que ese párrafo está bastante apretado y hay un montón de cosas, como usted señalaba hace rato, que uno realmente desconoce, ¿no? Entonces ahí, pues, en las lecturas de que yo alguna vez alcancé a hacer, también tenía como la misma inquietud que usted mencionaba hace rato, ¿cierto? Que era una pelea más o menos con la parte de Aristóteles y todos los aristotélicos, ¿cierto? Y ahora que dice el profe que no, que es una pelea diferente, pues uno, como que vuelve a replantear de qué es que se trata realmente la pelea, ¿cierto? Y que hay que conocer un montón de autores ahí para poder entender cómo es que se va discutiendo en cada párrafo, como dice el profe Guillermo Moreno, ¿cierto? Que cada párrafo es como una discusión con un montón de gente diferente. Sí, claro, tal cual. No, no, hay que contar con nuestra ignorancia para poder entender con más profundidad. Y por eso tenemos a Guillermo Moreno, que ese es el gallo del cuento. Eso sí, no hay nada que hacer. No hay Sí, claro. Aténgase, No. aténgase, la Virgen, no corras, dice No, claro. No, yo le hago la lucha. Es decir, es que ahora hay otra cosa, una circunstancia muy interesante y es que yo no sé cómo hizo Guillermo Moreno para sobrevivir en la Universidad Colombiana dictando Hegel. Yo traté, luché lo que me hubiera dado y me hubiera obligado a leer otras cosas, incluso a medirme a Spinoza. Pero en general yo dictaba un curso normalmente de Descartes y entraba un poco como a Kant. Y cuando ya empezaba yo a hacer Kant, la gente empezaba a salirse del salón. Eso no había nada que hacer, ¿sí? Porque eso requiere una cierta disciplina, ¿no? Es decir, la disciplina de reflexionar sobre ciertos temas y sobre todo las ideas hegelianas son bien despedidoras, ¿no? Es decir, cuando le dicen a uno que hay que pensar los pensamientos, uno alcanzaría a imaginarse que es contrición y propósito de la enmienda católica, ¿no? Sí, como si fuera un asunto sublime y se trata simplemente de permanecer en una figura de la conciencia y quedarse ahí hasta poderla relacionar con otras cosas, ¿no? Hasta poder encontrar que esa cualidad que uno tenía tan básicamente estable termina por descomponerse y volverse otro tipo de explicación en un nuevo nivel. Y eso es lo que hace complicado para que un estudiante de la universidad que toma los cursos de filosofía como costura, cuando me tocaba con las ingenierías, pues yo me tenía que sufrir con todos estos muchachos. Entonces yo siempre decidí no dictar Hegel porque me parecía que era una extravagancia colombiana. Pero bueno, Moreno ha hecho toda clase de estrategias para entretener, entusiasmar y formar mucha gente en la Universidad Distrital, lo cual es muy extraño, ¿no? Porque curiosamente es en la Universidad Distrital donde se hace una buena filosofía, mientras que la pedagógica, que es una escuela de filosofía, yo estaría en condiciones de decir que eso es muy escolar, excesivamente elemental. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Profe, tengo una pregunta. A ver, al fin y al cabo usted no se puede quedar callado, eso lo tengo claro. Profe, no, es creo que pues, que el profesor está hablando hace rato, ¿cierto? Sobre la parte de la conciencia, y está hablando de la libertad final que realmente no existe, ¿cierto? Pero que estamos en esa pelea de intentar entender, ¿cierto? Porque Spinoza la dañó, Hegel la quiere reconstruir e intentar explicar, y entonces ahí en qué quedó el asunto, porque ahí quedamos como en la mitad de la nada, ¿no? Sí, pero pero eso es lo interesante, claro, eso es lo interesante y bueno, yo lo que pretendía en el otro curso, o yo no sé si todavía lo pretendo, sí, ya ahora como esto puede ser indefinido, entonces sí alcanza uno a ir más allá.
porque a mí lo que sucedía era que cuando estaba, yo siempre pensando en acabar algo de eso, ¿no? Pero no iba ni por la mitad y se acababa el semestre. Entonces, Sí, claro. entonces ahí quedaba y digamos que para paliar ese problema, pues yo no seguía con Hegel, sino prefería dictar entonces cursos de Spinoza o cursos de Nietzsche o algunas carretas que yo me inventaba sobre letos y cosas Sobre así. griegos. También, en alguna época sí, sobre los griegos. No, y otras carreticas por ahí que me inventaba, que yo nunca supe también por qué le llamó la atención a los estudiantes. Es una cuestión que nos podría resolver mejor Carlos, que fue, digamos, como víctima, podría decirse de eso. Nunca supe. Entonces, volviendo a la pregunta, es lo que yo pretendería en últimas mostrar, pero tengo la absoluta seguridad de que eso que afirmo no se entiende sin Hegel. O sea, Hegel es absolutamente necesario para entender eso y entenderlo en serio, porque es que los demás, hay algunos que han llegado a esas conclusiones en la posmodernidad, ¿no? Si se quiere, pero no, eso sin Hegel no, eso es descafeinado completamente, es una cuestión ahí que no tiene... Más adelante veremos unos párrafos precisamente hablando de la representación y el concepto, donde Hegel le describe a uno qué es lo que hace la gente que se mueve en el terreno de la representación, y ustedes van a ver precisamente que todo esto que llama posmodernidad no es más que un moverse en la representación más barata y superficial posible que puede haber. Ahora, se sustenta porque ellos mismos sustentan porque ya no hay un fondo, ya no hay nada debajo que pueda sostener esto. Y entonces a mí siempre me pareció interesante las posiciones de Cioran, que me parece que es de toda esta gente. Bueno, Cioran no es moderno, es otro tipo, es mucho más serio. Y entonces y este tipo en sus planteamientos tiene razón, pero de nuevo, tiene razón, pero no la explica. Ahora, él dice, pues, ¿qué la va a explicar? El que quiera asumirla, que la asuma, el que quiera entenderla, que la entienda. Pero entonces, yo atribuyo eso al desprecio que él tiene por Hegel, cuando Hegel le haría más comprensible sus propias posiciones. Y sí, efectivamente, yo considero que muchos de esos planteamientos son ciertos, pero hay que explicarlos, hay que entenderlos y mirarlos, y el modelo para eso insuperable es Hegel. Eso no hay caso. Y es muy curioso porque por así decir, mi especialidad, si es que uno tiene como, puede hablar de especialidad, no es Hegel, es Nietzsche. Es otra cosa. Sí, es lo contrario, si ustedes quieren, pero uno tiene que... Nietzsche lo decía, lo que pasa es que Hegel habla como un borracho de cosas sobrias. Entonces, entre borrachos nos entendemos. Es la... Buenísimo. Entonces, esa es la cosa. Por ahí va, pero no, con calma. Pues por eso el nihilismo, que de paso está, pues según Gutiérrez Girardot, vuelvo a esto, anunciado en el próximo párrafo, en el 11 que vamos a leer. El nihilismo sigue siendo característica fundamental de nuestro tiempo. Y eso lo vio Nietzsche claramente, no lo vio Hegel, aunque Gutiérrez Girardot dice, no, aquí está, y precisamente hablando de este párrafo 11,
bajo las nociones de frivolidad y tedio, que son circunstancias que están apareciendo en esta nueva época de desarrollo del espíritu. Entonces, el nihilismo me parece que es, pues es lo de uno de los factores de nuestro tiempo. Y sí, estamos en ese nihilismo, y de ese nihilismo no nos saca ni Hegel. O sea, hay que buscar otras alternativas. Como el mismo Hegel dijo, ya no podemos ser platónicos. Yo también digo, ya no podemos ser hegelianos. Pero hay que pasar por ahí. Pasar por ahí, y hay que hacer, y Hegel enseña a uno a pensar, a ser riguroso, a hacer el esfuerzo. Y toca. Hegel sirve para eso. Pero en mi opinión, no nos saca de la situación en que está el pensamiento. Bueno, listo. Entonces no sé si ya estamos agotados o no, o si hay alguna inquietud adicional, ya me dirán ustedes. No hay ninguna pregunta, no. Ok, entonces, bueno, entonces damos por terminada, ya llevamos hora y media, tal vez 2 horas, no estoy muy seguro. No, es bueno que las sesiones sean así más breves, porque después mirar el video, nadie lo mira, porque cuando uno ve un video de 2 horas, tiene que tener mucho tiempo para sentarse a... Sí, tal cual. Bueno, ok, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy, muchachos, muy amables. La vez pasada tuve un problema porque se varó el computador, se trabó, o sea, se convirtió en nada. De un momento para otro, la gran ventaja es que en este Zoom hay la posibilidad de que usted tenga una parte del video colgada en la nube. Y entonces simplemente volví a prender el computador y lo recuperé. Entiendo que la charla del profesor Germán Carvajal no se pudo recuperar, lo cual es dramático y lo lamentamos, pero bueno, para la próxima vez yo diría lo siguiente, diría que yo pongo al servicio de todos los que quieran hacer alguna charla adicional el Zoom que yo controlo, simplemente yo prendo el computador y agencio toda la reunión para que después yo la pueda salvar. ¿Les parece? ¿Sí? Profe, una preguntita. Profe Guillermo Moreno, una pregunta. Su merced, ¿qué días está haciendo el otro curso? ¿Qué días? Sí. Los miércoles a las 3:30, pero cada 15 días. Ah, bueno, perfecto. No, lo que pasa es que la vez pasada yo intenté entrar, pero como que se cortó, ¿no? No, sí, tenemos mucho problema con eso, pero bueno, ahí vamos. Oiga, Guillermo, pues yo le ofrezco el Zoom mío porque este funciona bien por lo que yo tengo fibra óptica y tengo no sé qué cuántos gigas de memoria, entonces no falla casi nunca por esa razón. Es decir, el asunto es de infraestructura y del RAM y de la board del computador, porque si funciona, esto tiene no sé qué cuántos megas en RAM, más es una super board, porque es la que tengo yo aquí para el trabajo del arte indígena. Entonces esto no va a fallar nunca en lo posible, a menos de que me corten la señal por ETV, que es propaganda para ETV. Yo no uso otra cosa que no sea ETV, por asunto patriótico, ¿no? Para pagarle a los de la empresa de teléfonos de Bogotá y no... Sí, no, a mí me parece que eso es sano. Sí, parte de la mínima moralia que se necesita para medio mover cositas. Es decir, si acaso el teléfono celular en claro, pero lo demás en ETV. Listo, entonces nos hablamos en la sesión del próximo viernes. Continuamos leyendo y mil gracias a todos. Me queda solamente decirles que por el Hegel 2020 les estaré enviando los textos de Manuel Fallé que están en inglés y en francés, en contra de Heidegger como nazi. O sea que este miércoles hay sesión de Hegel. Sí, el próximo miércoles, sí, porque va a ser cada 15 días. Ah, listo, perfecto, profe, muy amable. Listo, entonces Guillermo, si se te ofrece, entonces yo arranco el miércoles, me avisan, me escriben por el WhatsApp de Hegel 2020 y yo les pongo la plataforma para que lo hagan, ¿vale? Listo, Guillermo, entonces hablamos y muchas gracias. No, chévere, no hay ningún problema. Listo, Jean-Paul, chao.
Y a todos los Hasta luego, muchachos profe. que Muchas están, gracias, profe. espero que prendan sus micrófonos y se despidan para que esto suene como si fuera una gran sesión, porque hay 15 Hasta luego. Todos al tiempo. hay 15 inscritos, oiga, hay 15 inscritos, pero ninguno pone cámara porque pues no están vestidos, ¿no? Entonces ese es el problema. No, Johanna, sí, mil gracias, Johanna, por tu presencia. ¿Te está pareciendo? Ok. Johanna, ¿tú dónde estás? ¿Dónde estoy? En mi casa. Pero en Bogotá. Sí, en Bogotá, claro. Que había Sí, no, una yo iba a chica. preguntar algo hoy, pero necesito estructurar un poquito más para poder hacer la pregunta con propiedad. No, pero es que no, La otra semana, sí, es que tengo una duda ahí con Spinoza y Hegel, pero creo que ahí la estoy armando para en la próxima. listo, ahí van poco a poco. No, además no hay pánico, o sea, no hay ningún problema, somos gente de la familia, ¿no? Gente dedicada a esto, pocas. Entonces, eso es lo que garantiza que podamos estar todos aquí. Listo, a todos los participantes, que son 15. Espero que ahora que abren Unilago se compren una camarita, oiga, no, por favor. O algunos lo hacen usted lo hace por el teléfono, ¿no? Sí, el primer salario se compró un teléfono de esos de súper rico, igual que Eduardo. Sí, las clases del colegio le sirven es para comprar teléfonos. Bueno, listo, me parece muy bien. ¿Usted también, Jean Paul, está por el teléfono? No le creo. Sí, claro, la cámara es mucho mejor que la del portátil. No puede ser. Bueno, listo. Yo sí, como sistema antiguo, igual que Guillermo Moreno por el computador. Bueno, listo. Mil gracias a todos. Bueno, que está bien. Y me alegro mucho que esté por ahí. Gracias. En unas horas monto el video para quienes no pudieron asistir, entonces puedan verlo. Ok, chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.